Bueno, hola, es un gusto saludarles a todas las personas que están acompañándonos aquí en el encuentro virtual de expertas TIC de 5G Américas. Para mí es un honor y un gusto haber recibido la invitación para poder participar en este espacio y espero pues que sea de gran aprovechamiento para cada uno de ustedes. Yo soy Valeria Castro Bando y soy investigadora del programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy les voy a estar presentando una conferencia en donde voy a estar hablando sobre el tema de gobierno y datos abiertos y exponiéndoles algunos de los principales avances que ha tenido Costa Rica, de donde yo soy, en este tema. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría pues comentarles muy brevemente o dar algunos apuntes básicos para que podamos entender el tema de gobierno abierto, datos abiertos, ¿verdad? Y esto nos sirva también para que podamos tener una referencia específica sobre cómo es que este tema se relaciona, ¿verdad? Y cuáles han sido justamente pues esos avances que hemos tenido en Costa Rica. Para empezar, quisiera señalar que, bueno, este término de gobierno abierto, si bien es cierto, es algo que hemos venido escuchando cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Y que muchas veces lo asociamos con procesos de digitalización que llevan a cabo diferentes instituciones públicas, ¿verdad? De nuestros países. Lo cierto del caso es que, bueno, este concepto se relaciona también con características específicas, ¿verdad? O presupuestos específicos que tenemos o que asumimos cuando nosotros vivimos en democracia. Pero bueno, fundamentalmente, en esta noción de gobierno abierto podemos encontrar un antecedente muy importante con el movimiento de liberalización del software, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, principalmente este movimiento que adquiere un auge muy importante en la década de los años 80 empieza a plantear la posibilidad de que haya una libertad específica para seleccionar, por ejemplo, los softwares, ¿verdad? Poder acceder, modificar, distribuir, ¿verdad? Sin licenciamiento. Y esto empieza a plantear ciertas ideas que pronto, ¿verdad? Van siendo recogidas, ¿verdad? Con esta noción de qué es lo que las tecnologías nos pueden a nosotros permitir o realizar, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Hay que mencionar que el gobierno abierto también se vio muy influenciado, ¿verdad? Recientemente, pues por también todo el tema del desarrollo de los códigos abiertos. Es decir, es este ligamen entre esta noción, ¿verdad? De los presupuestos que asumimos, ¿verdad? Cuando vivimos en sociedades o sistemas democráticos, más esta potencialidad que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. Poco a poco este tema se va gestando de cierta forma y va adquiriendo importancia a nivel internacional. Y de hecho, pues un hito histórico muy importante fue cuando durante la administración del presidente Barack Obama, la primera de estas, el presidente pues decidió promover el memorándum de transparencia en el año 2009 con el objetivo de hacer justamente un llamamiento específico a que hubiese mayor apertura de la información dentro de las instituciones de administración pública. Y esto es importante señalarlo porque a partir de este tema, pues también se empieza a visibilizar no solamente, pues más aún, ¿verdad? El tema de la importancia de la transparencia, la revisión de cuentas y el hecho de que haya apertura de información y datos dentro de las instituciones públicas, sino que también se empieza a hacer más fuerte y evidente también el ligamen y las potencialidades que permiten las tecnologías de la información y la comunicación con este propósito. Entonces, en ese sentido, y desde este punto de vista, es importante que hablemos muy brevemente de cómo podemos entender el gobierno abierto. El gobierno abierto podemos entenderlo como ese conjunto de estrategias, mecanismos o herramientas que presuponemos que van a generar o van a tener un impacto importante, o sea, van a generar mayor o mejor gobernanza pública. En el sentido de que, bueno, finalmente nos van a llevar a que tengamos mayor transparencia, que haya justamente una mejor rendición de cuentas, que permitan que las personas estén justamente más informadas, ¿verdad? Y concientizadas y sepan qué es lo que están realizando las administraciones. Y a su vez, esto puede permitir que haya mayor participación ciudadana y, por tanto, mayor colaboración, ¿verdad? O cogestión inclusive en cuestiones o procesos vinculados a las tomas de decisiones, la promulgación de política pública, entre otros temas, ¿verdad? Es decir, hay una noción básica también asociada o una idea, ¿verdad? De fondo que tiene que ver con eso de cómo se puede generar o cómo podemos incluir a la ciudadanía y diferentes sectores de la sociedad dentro de este tipo de procesos, ¿verdad? E inclusive más recientemente se ha llegado a decir que, bueno,
la noción de gobierno abierto o este tipo de mecanismos pueden permitir que nosotros generemos inclusive mayor innovación, ¿verdad? Por el tipo de información que se puede llegar a poner y los datos. En ese sentido, pues eso es información clave que puede ayudar a mejorar tanto lo que realiza el gobierno como inclusive lo que realiza, por ejemplo, el sector privado. Además, es importante mencionar que esto, si bien es cierto, usualmente lo relacionamos con las tecnologías, pueden haber perfectamente mecanismos, ¿verdad?, de gobierno abierto que no necesariamente estén mediados por tecnologías. Ahora bien, es importante mencionar también que esta noción de gobierno abierto está muy directamente relacionada con el derecho de acceso a la información. De hecho, podemos entenderlo como una extensión de ese derecho. Sobre todo si nosotros partimos del hecho de que en sistemas democráticos, pues el gobierno, ¿verdad? De algún modo nosotros como personas ciudadanas depositamos nuestra soberanía, ¿verdad? Ese poder de decisión, de tomar, digamos, cursos de acción específicos en los representantes que elegimos dentro de los procesos democráticos. Y en ese sentido, en el tanto estos representantes, autoridades, pero finalmente inclusive toda la gente que participa o trabaja dentro de la administración pública terminan siendo pues representantes de nosotros. Y en ese sentido, en el tanto pues hay una democracia, ¿verdad? O una delegación de esta función, pues básicamente nosotros como ciudadanía tenemos el derecho a exigir cuentas a las administraciones, ¿verdad? Entonces, como tal, se presupone que, bueno, como son nuestros representantes, podemos nosotros exigir cualquier información. De hecho, se sabe o se dice también dentro de esta noción que, bueno, toda información que esté en manos de instituciones del Estado debería ser pública, a menos que haya una ley o que algo, digamos, sea considerado como secreto de Estado. Además, esto es importante señalarlo porque también se relaciona con una forma de entender, ¿verdad? Y se direcciona, digamos, en cómo entender la transparencia y a su vez esto repercute en cómo nosotros vemos estos mecanismos de gobierno abierto en la actualidad, ¿verdad? O sea, cómo se presentan en términos prácticos. Por un lado, tenemos la transparencia proactiva, ¿verdad? Que es entendida como esta noción de que, bueno, las instituciones tienen esta obligación de solitas llegar y poner o disponer cierta información, ¿verdad? Para que las personas sepan qué es lo que está pasando, cómo se están invirtiendo presupuestos, qué actividades se están realizando, etcétera. Y por otro lado, también está la transparencia reactiva que tiene que ver con este derecho que tenemos todas las personas de personarnos ante una administración, bueno, una institución pública y solicitar justamente pues que nos den información y que además recibamos una respuesta pues adecuada, pronta, documentada. Estas nociones, como decías, son importantes porque también establecen básicamente los cimientos de estas, digamos, instancias, ¿verdad? O estos mecanismos o estrategias también de gobierno abierto que se van estableciendo. Además, muy brevemente es importante mencionar que este derecho a acceso a la información, del cual también pues, se deriva esta noción de gobierno abierto, está ampliamente tutelada por diferentes instrumentos a nivel internacional, sobre todo pues instrumentos de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y a nivel, digamos, de América Latina, ahora podemos hablar de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, ¿verdad? Que estos pues han sido también instrumentos promovidos en el marco de la OEA. Además, ¿verdad? A nivel internacional se cuenta con instancias como la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Opinión y de Expresión de Naciones Unidas, ¿verdad? Que además de tutelar o de tratar temas relacionados justamente con la libertad de expresión, pero también de algún modo se intercala con este tema de derecho de acceso a la información. Por otro lado, es importante también mencionar en relación con los temas de gobierno abierto, ¿verdad? El de datos abiertos. ¿Por qué? Porque, bueno, a diferencia del de gobierno abierto, si bien es cierto, están relacionados, pero es como una subtemática vinculada, los datos abiertos sí es algo que está directamente mediado por las tecnologías. Es decir, aquí las TIC son centrales. Son centrales porque los datos abiertos generalmente son conjuntos de datos que están digitalizados en diferentes espacios como plataformas o portales que se pueden acceder. Entonces, ¿qué es lo que hacen los datos que sean abiertos? Bueno, en primer lugar, hay tres características específicas. ¿Verdad? La primera de estas tiene que ver con el hecho de que debe haber un acceso libre a los mismos. Un acceso libre en el sentido de que, bueno, justamente cualquier persona puede o debería poder llegar y acceder a estos datos, utilizarlos, compartirlos, distribuirlos y no deberían haber impedimentos para hacerlo. Por otro lado, estos datos también deben tener un formato legible en el sentido
que, bueno, debería yo poder descargarlos y poder leerlos en cualquier sistema operativo que yo tenga dentro de mis dispositivos. Y en tercer lugar, pues deberían ser reutilizables en el sentido de que yo podría accederlos de cierta forma que me permita a mí transformarlos, combinarlos, ¿verdad? Y generar mis propios análisis e interpretación y, por supuesto, pues generar información a partir de estos datos que yo tengo, ¿verdad? O que puedo descargar. ¿Cuáles son los beneficios de estos datos abiertos y por qué es tan importante? Bueno, en primera instancia, para gobiernos, ¿verdad? No solamente es un impacto a nivel de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Y de informar más, sino también el hecho de que, bueno, estos datos finalmente que se liberan, también son datos que pues, se están recopilando o recogiendo de cierta, digamos, de ciertas maneras, ¿verdad? Y que, digamos, es información también que permite a su vez generar mejores políticas públicas, ¿verdad? Y, por ejemplo, también tomar mejores decisiones basadas en información, ¿verdad? Por otro lado, a nivel de empresas, también se dice que esto, pues, puede permitir, ¿verdad? O la liberalización de estos conjuntos de datos, el hecho de que se generen, pues, otras oportunidades de negocio innovadoras distintas, ¿verdad? A partir de esta información. Y a nivel de sociedad civil, ¿verdad? También, pues, se ha dicho mucho de que inclusive esto puede trascender más allá de solo estar informados sobre lo que está pasando, sino inclusive beneficios para poder identificar, bueno, qué esfuerzos se están realizando en áreas, sobre todo, digamos, vinculadas con la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, ¿verdad? E inclusive a nivel de los sistemas de alerta anticipadas ante catástrofes. Ahora bien, nuestro ecosistema a nivel de América Latina, pues en realidad es mucho más amplio que estas instancias, pero bueno, sí tenemos algunas instituciones, bueno, más que instituciones son organizaciones, ¿verdad? Que tutelan los temas de datos abiertos y también en consecuencia los de gobierno abierto y que han tenido un rol importante, sobre todo a nivel de brindar asistencia técnica, promover la cooperación y el diálogo entre los diferentes países. Algunas de estas o las más importantes son la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Asociación Brasileña de Datos Abiertos, entre muchos otros, ¿verdad? Hay que hacer la salvedad de que también estos ecosistemas a nivel nacional pues pueden ser muchísimo más amplios, ¿verdad? Pero estas son algunas de las instituciones o, digamos, organizaciones más importantes. A nivel, digamos, de la presencia regional, si bien es cierto, este dato no está tan actualizado, ¿verdad? Porque, como les digo, van surgiendo cada vez más organizaciones vinculadas o que están trabajando en este tema. Pero bueno, algunos de los datos relativamente, pues, no tan recientes, pero que tenemos a nivel regional, nos habla de que al menos hasta 2017, ¿verdad? A nivel de América Latina, se podían contabilizar al menos 18 organizaciones que estaban vinculadas, ¿verdad? Y que estaban trabajando en el tema de datos abiertos en América Latina, ¿verdad? Y que estaban presentes en 14 países de la región. Y un dato interesante es que, bueno, la mayoría de estos estaban presentes, ¿verdad? En países de la región andina, ¿verdad? Ahí vemos que Centroamérica, pues, apenas, digamos, registra el 22% de estos, digamos, 18 organizaciones, ¿verdad? Que estaban trabajando estos temas en ese momento, ¿verdad? Ahora bien, para irnos entrando en América Latina y también ir entrando en lo que se ha realizado en Costa Rica, es importante hacer mención a la Carta Internacional de los Datos Abiertos. Este instrumento internacional que se adscribió en el 2015 fue promovido bueno, en la cumbre de Alianza para el Gobierno Abierto que se realizó en ese año, ¿verdad? Y fue un tema muy importante, ¿verdad? Porque justamente lo que se hizo o lo que pretendía era, bueno, que este documento sirviera para que se generara una cultura de datos abiertos y de mayor apertura de datos en general dentro de los gobiernos y también establecer cuáles iban a ser esos parámetros para poder hacer una publicación de datos abiertos, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, pues muchos países se adscribieron, digamos, a esta carta, ¿verdad? Y producto de esto, esto inspiró el hecho de que muchos gobiernos a lo largo, digamos, de la región, pues decidieran generar planes de acción de gobierno abierto, ¿verdad? Si bien es cierto, pues generó ciertos compromisos, pues no fueron compromisos, digamos, de carácter vinculante, sino que fueron cuestiones, pues, más voluntarias, ¿verdad? Y un dato interesante es que América Latina es el área donde tienen más países, digamos, o mayores integrantes, ¿verdad? De esta carta. Esta carta además plantea 6 principios distintos que tienen que ver, digamos, con cómo van a hacer estos datos abiertos, cuáles serían estos datos abiertos, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, pues deben reflejar una apertura por defecto en el sentido de que, bueno, debe haber, o sea, no deben haber restricciones específicas para que se puedan acceder a estos conjuntos de datos, ¿verdad?
y no deben, digamos, como haber esas limitaciones por parte de las instituciones. Estos deben ser oportunos y exactos en el sentido de que, bueno, finalmente tienen que ser datos útiles y valiosos para las personas, ¿verdad? Es decir, tiene que tener sentido, tienen que además ser dados en su formato original, sin modificaciones o interpretaciones para que cada persona pueda hacer su análisis e interpretación de acuerdo a la información, pues a los datos, perdón, que accede, deben ser accesibles y utilizables, ¿verdad? O sea, sin trabas y utilizables, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, cualquier dispositivo debería poder leerlos o descargarlos. Deben permitir o hacer, digamos, comparaciones, también que haya cierta interoperabilidad y también se presupone que estos, pues, finalmente deberían contribuir a mejorar la gobernanza, la participación ciudadana y a fomentar el desarrollo y la innovación, entre otros temas. Eh, También es importante mencionar, digamos, y en el caso también puntualmente de Costa Rica, así como de América Latina, que bueno, en temas de datos y gobierno abierto, pues se han tratado de realizar diferentes mediciones a nivel internacional para tratar de entender cuáles son los esfuerzos y el estado de situación de estos temas en los países. Sin embargo, se ha dado o sea, no ha sido posible continuar, digamos, con algunas de estas mediciones. De hecho, pues no se han realizado algunas en años bastante recientes y eso limita pues saber o identificar bien cómo es que está cada estado en este tema. Sin embargo, pues hay algunas mediciones que es importante mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, el índice de Estado de Derecho, ¿verdad? Que es algo que una medición que pertenece al World Justice Project y que es básicamente una medición que trata de identificar cómo es que está, ¿verdad? Los diferentes países en su Estado de Derecho a partir de diferentes dimensiones. Una de estas es, obviamente, pues el tema de gobierno abierto y dentro de este tema de gobierno abierto se ven, digamos, 4 subdimensiones específicas relacionadas pues, con el tipo de información que está disponible, ¿verdad? Qué tanto, qué tan fácil es acceder a ella o no, si esta es relevante o oportuna, si permite que yo como persona pues pueda tomar decisiones informadas y participar, digamos, de la vida pública, la calidad de los datos, ¿verdad? En el sentido de los formatos, ¿verdad? Qué tan completos y actualizados están. También se mide, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los marcos regulatorios que rigen el derecho a acceso a la información y, por supuesto, pues también se incluye un componente que nos permite identificar cómo está la participación cívica, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, mide la capacidad que tienen las personas para involucrarse en los procesos de toma de decisión y formulación de políticas públicas. Y de acuerdo a esto, pues podemos ver algunos datos donde, lastimosamente, este índice, pues las ediciones más recientes llegan hasta el 2020. Pero bueno, podemos ver que, digamos, en términos generales, los países más avanzados, pues son países europeos, ¿verdad? En este tema, digamos, no se ha considerado con los procesos de apertura, ¿verdad? Y muchas de estas subdimensiones están mejor posicionadas. Y en el caso de Costa Rica, podemos ver, bueno, que igual que en la medición para el 2018 y digamos, 2017, 2018, vemos que, digamos, se mantiene más o menos constante los mismos países. Sin embargo, podemos ver un retroceso en la puntuación de Costa Rica, ¿verdad? Lo que se relaciona un poco con el tipo, digamos, de disponibilidad de información, ¿verdad? Cuestiones como los formatos y algunas cuestiones, digamos, que se considera que podrían, digamos, mejorar, ¿verdad? Y que ahorita vamos a profundizar un poco más. Otro de los, digamos, mediciones más importantes, ¿verdad? Y un poquito más recientes fue el Barómetro Regional de Datos Abiertos, que es una iniciativa promovida por la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos y que justamente este barómetro pues se generó en el 2021 tratando de darle una continuidad a estas mediciones que se generaban antes, ¿verdad? Particularmente el caso del Barómetro de Datos Abiertos, que es una medición a nivel internacional que está descontinuada desde hace varios años y que, bueno, trató de dar una luz sobre cómo está América Latina en este tema, ¿verdad? Entonces, para esto se evalúan, digamos, 3 dimensiones distintas. Una tiene que ver con las condiciones preparatorias, ¿verdad? De cómo se dan esos procesos de apertura. Entonces, se ven cuestiones como las políticas, las intervenciones públicas, ¿verdad? Que se hacen. Luego está todo el tema de la implementación, ¿verdad? Estos procesos digamos, de apertura específicamente, ¿verdad? Cómo, digamos, esto, con qué también objetivos se está realizando, ¿verdad? A quiénes se está impactando. Y finalmente, ¿verdad? También hay una dimensión específica propia en el impacto que tiene que ver mucho con, finalmente, la utilidad de estos conjuntos de datos que son abiertos y a quienes se está beneficiando, finalmente, parte de estos procesos de apertura. A partir de esto, nosotros lo que podemos identificar es que, bueno,
a nivel regional hay bastantes avances a nivel de las condiciones preparatorias y la implementación, pero un importante rezago a nivel del impacto. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Costa Rica dentro de, de esta medición, ¿verdad? Y dicho sea de paso, los resultados serían los correspondientes al 2020, más los resultados del barómetro, ¿verdad? General, ¿verdad? El barómetro de datos abiertos a nivel internacional, otras mediciones, vemos que hay una tendencia similar, porque se repite más o menos esto, ¿verdad? Cómo se han venido dando esfuerzos importantes, ¿verdad? A nivel de la preparación, ¿verdad? Inclusive, pues hay variaciones de acuerdo a los años, ¿verdad? Y también esfuerzos a nivel de implementación, pero parece ser que es constante el tema del impacto, ¿verdad? Lo cual nos hace pensar sobre finalmente a quiénes se está beneficiando y de qué forma se están realizando estos procesos de apertura de datos. Otra medición interesante, ¿verdad? Tiene que ver con el índice de transparencia legislativa, ¿verdad? Que esta es una medición que realiza la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, ¿verdad? Desde hace ya varios años. Y en la última medición que se realizó y se publicó en el 2020, esta medición, ¿verdad? Que lo que hace es ver, bueno, cómo están estos procesos dentro de los congresos latinoamericanos, valoró aspectos relacionados con los marcos regulatorios, la labor del Congreso, ¿verdad? El tema, digamos, la gestión del presupuesto y la gestión administrativa, ¿verdad? Y también, pues, qué mecanismos hay para potenciar la participación ciudadana. De esta medición destaca mencionar que, bueno, el 13% de los estados que se evaluaron, que no fueron todos los estados de América Latina, sino solamente un pequeño grupo, no lograron alcanzar un umbral del 40%, ¿verdad? Entonces, lo que muestra un importante rezago todavía y de áreas importantes de mejora que se tienen, ¿verdad? En los procesos de transparencia pues, legislativa dentro de la región. A pesar de eso, nosotros vemos que hay 4 países que lideran esta medición, ¿verdad? Entre los cuales podemos mencionar Chile, Costa Rica, Colombia y Paraguay, ¿verdad? Que estos serían como los 4 países con mejores puntuaciones y que lo podemos nosotros ver acá, ¿verdad? Entonces, Chile y Costa Rica lideran, ¿verdad? En estos temas. Sin embargo, eso no significa que no haya, digamos, como aspectos, por ejemplo, en términos del tipo de información, los datos, los formatos, ¿verdad? Que se puedan mejorar. Y sobre todo, pues es importante señalar que también se habla de la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos que están disponibles para potenciar la participación ciudadana, ¿verdad? Sobre todo los procesos de construcción y presentación, pues, de iniciativas de ley también como observación general, ¿verdad? Dentro de la región. Ahora bien, en Costa Rica, para mencionar algunas de las iniciativas puntuales que se han realizado, ¿verdad? En estos temas de gobierno abierto, hay que mencionar, bueno, que nosotros tenemos distintas, ¿verdad? Es decir, en realidad desde que nuestro gobierno también no solamente se adscribe a esta Carta Internacional de Datos Abiertos en el 2015, sino también desde antes, ¿verdad? De esto, propiamente inclusive desde 2012, ¿verdad? Nuestro país forma parte de la Alianza para un Gobierno Abierto, ¿verdad? Esta organización, ¿verdad? A nivel internacional que trabaja en estos temas, ¿verdad? Y desde ese momento, pues nuestro país también ha venido realizando o adscribiendo, teniendo cada cierto periodo, diferentes planes de acción de gobierno donde se trata de establecer, ¿verdad? Diferentes intervenciones a nivel público, ¿verdad? Para justamente impactar o generar, ¿verdad? Estos procesos de apertura de datos en diferentes instancias, ¿verdad? De hecho, vemos una evolución donde inclusive hasta la fecha tenemos un quinto plan de acción de Estado abierto, donde también dicho sea de paso, pues se meten o se incluyen muchos de los compromisos de instancias que lideran estos procesos de apertura de datos dentro del país. Otro tema importante que hay que señalar es que nuestro país cuenta con un compromiso marco para el fortalecimiento del Estado abierto y el diálogo nacional, que fue pues un acuerdo específico que se estableció dentro de los 3 poderes, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, más el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de que se mejoren estos procesos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Y que haya un diálogo más cercano con la sociedad civil, ¿verdad? Aparte de esto, es importante señalar que, bueno, en este tema también se planteó, ¿verdad? Y se reconoció la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación como estos mecanismos para que ayuden a que haya mayor transparencia, apertura y cercanía con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, a partir de esto se establecen diferentes medidas, ¿verdad? Y compromisos también emanan un poco de esto, sobre todo reconociendo la necesidad de que se mejore pues, la gestión de estas iniciativas, que haya políticas que fomenten la participación ciudadana y que además también pues, incremente el personal que apoya al Ministerio de Comunicación, que es pues la instancia que también lidera esto dentro del país, ¿verdad? O sea, todos estos temas de gobierno abierto. También desde el 2018 se cuenta con una política institucional
Institucional de Justicia Abierta, que se alinea con diferentes esfuerzos que ha venido realizando el Poder Judicial en Costa Rica y que además tiene pues muchísimos, digamos que antecedentes importantes, inclusive en procesos de digitalización, de modernización, de política cero papel, ¿verdad? Y que lo que pretende es que, bueno, haya un mayor acceso a la información pública del sistema judicial, obviamente, pues considerando también las particularidades, ¿verdad? Del tipo de población y otras cuestiones, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta también a la hora de hacer procesos de apertura en una instancia como esta, ¿verdad? También busca, pues, generar capacidades, ¿verdad? En este tema, sensibilizar, ¿verdad? Al personal sobre los temas de justicia abierta, generar mayor articulación, ¿verdad? Y obviamente, pues, hacer un monitoreo, ¿verdad? Y una autocrítica constante de qué es lo que se está realizando o gestando en el marco de esta iniciativa. También dentro del Poder Judicial, más recientemente, pues, se adscribió el protocolo para apertura de datos abiertos en el Poder Judicial, que básicamente lo que pretende es como establecer estos parámetros, lineamientos que se deben tener y las pautas específicas para que se realicen estos procesos de apertura de datos en los diferentes despachos e instancias también que integran el Poder Judicial, ¿verdad? Y también pensar en los formatos y medios que se utilizan para poner a disposición estos datos e información. También contamos con una agenda de Parlamento abierto que está disponible desde el 2014, ¿verdad? Que esto pues ha sido planteado con el hecho de que, bueno, dentro del Congreso o Asamblea Legislativa, pues son un conjunto de iniciativas que lo que buscan es mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y que haya mayor participación ciudadana en los procesos legislativos. Y a partir de esto, pues se ha generado diferentes intervenciones vinculadas a, bueno, facilitar para la publicación de presupuestos, de información que nos permita saber cómo está la gestión administrativa, favorecer la transmisión, ¿verdad? De las sesiones del plenario legislativo en televisión abierta, fomentar el uso de plataformas digitales, adscribirse o tratar de generar diferentes planes de acción de Parlamento abierto y también, bueno, que se generara un protocolo de acceso a la información pública dentro de la Asamblea Legislativa. Además, en el marco de esto, pues se ha promovido la política institucional de Parlamento abierto, ¿verdad? Con una primera versión en el 2017 y una segunda versión en el 2018. Finalmente, bueno, también hay que señalar que contamos con ciertas instancias que cumplen un rol importante a nivel nacional, como la Comisión Nacional de Datos Abiertos, que fue creada en el 2017 producto de un decreto ejecutivo, y que, bueno, básicamente esta comisión nace, ¿verdad? Integrada por diferentes actores, y que cuyo fin principal es justamente pues también identificar cuáles son los avances específicos dentro de los planes de acción del gobierno abierto del país y también estar monitoreando, bueno, cuál es el progreso en los procesos de apertura de datos de las instituciones públicas, además de generar recomendaciones y asesoramiento técnico en estos procesos de apertura. Igualmente, también se cuenta con una Comisión Nacional para el Estado Abierto, que esta fue una instancia creada en el 2015, igualmente producto de un decreto ejecutivo, pero antiguamente se llamaba Comisión Nacional para un Gobierno Abierto. Esto cambia en el 2022 cuando se promueve otro decreto ejecutivo que cambia un poco el nombre, pero mantiene parte de las funciones originales que tenía y que, bueno, es una instancia que se encarga de la articulación y coordinación, ¿verdad? De temas de gobierno abierto en el país y además brinda pues asistencia técnica, ¿verdad? En la formulación de los planes de acción, ¿verdad? Y también genera pues políticas, lineamientos y estrategias de Estado abierto en nuestro país. Además de esto, nosotros pues también contamos con un marco normativo específico, ¿verdad? Primero que todo, pues está toda la normativa vinculada a la tutela del derecho a acceso a la información, que como mencionaba, pues tanto el tema de gobierno abierto como el de datos abiertos, en realidad podemos entenderlos como extensiones directas de este derecho y que esto está consagrado tanto dentro de la Constitución Política de Costa Rica como en otra normativa específica, ¿verdad? Que nosotros tenemos, legislación específica. Ahora también hay que mencionar aquí que un tema transversal es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es una consideración importante a tener en cuenta cuando se realizan los procesos de apertura de datos, ¿verdad? La ley del Sistema de Estadística Nacional y también un conjunto de diferentes decretos y directrices específicas que han tratado de establecer el tema de apertura de datos, ¿verdad? Dentro del sector público. Un dato importante aquí a mencionar es que, bueno, no existe como tal una ley específica de
acceso a la información pública, ni tampoco se cuenta, digamos, con una política específica, ¿verdad?, de Estado donde se, digamos, trate como de estandarizar este tema, ¿verdad?, o que ya haya otro tipo de compromisos, digamos, de mayor peso, más allá, digamos, de lo que implica un decreto o una directriz en el tema de gobierno o datos abiertos, ¿verdad? Que eso es también pues un vacío que se identifica. Pero sí contamos con una guía nacional para la publicación de datos abiertos que fue publicada en el 2022 por nuestro Ministerio de Planificación y Política Económica, donde básicamente se dan pues lineamientos específicos, ¿verdad? Y se trata de orientar al sector público sobre cómo deben ser estos procesos de apertura de datos, los formatos, ¿verdad? Qué especificaciones, qué tipo de datos deberían estar liberados, entre otros temas. Entonces, como puntos de atención futura, creo que me parece importante señalar, bueno, que hay una necesidad importante de darle continuidad a mediciones tanto a nivel internacional como nacional, porque, bueno, esto quizás no lo mencioné directamente cuando hablaba o presentaba estas mediciones, pero es importante señalar que, bueno, no solo hay un tema de un vacío que no se están generando mediciones internacionales, ¿verdad? Para poder identificar el estado de situación, sino que también a nivel de Costa Rica, pues nosotros también contábamos con ciertas mediciones o índices importantes que se realizaban en temas de transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Y que ya desde hace unos años no se están generando y que eso pues no nos permite identificar tanto la evolución o avances como los retrocesos que se pueden dar dentro de la administración pública. En esa misma línea, ¿verdad? También es importante que se refuercen los esfuerzos de estandarización de diferentes procesos, sobre todo por lo que mencionaba previamente, es decir, mucho de esto que se ha realizado en el país eso, digamos, voluntarios, eso ha sido muy, muy valioso. Sin embargo, todavía carecemos de tal vez ciertos mecanismos, ¿verdad? O políticas que nos ayuden a reforzar esta estandarización y homogenización de estos procesos de apertura dentro de toda la institucionalidad pública, que es muy amplia y además es compleja y cuenta con recursos y capacidades distintas. Y finalmente, bueno, en esa línea consideramos que también podría ser sumamente oportuno, ¿verdad? Que se estableciera una política de Estado que viniera a darle mayor fuerza y peso a parte de lo que está planteado ya dentro de normativas como los decretos y directrices, ¿verdad? Y que le dé cierta, digamos, como continuidad y estabilidad también a este tema, ¿verdad? Todo en aras de que se mejore, ¿verdad? Estos procesos de estandarización y homogenización en la apertura de los datos, ¿verdad? Entonces, a modo pues de conclusión, ¿verdad? Esto sería lo principal que quisiera como señalar. Y ante todo, pues quisiera cerrar agradeciendo el espacio nuevamente a 5G Américas por la invitación y compartirles mis datos de contacto en caso de que pues deseen realizar alguna duda, o sea, alguna consulta, perdón, alguna consulta o pregunta que tengan específica sobre este tema. Ha sido un gusto acompañarles y espero que continúen con las sesiones que también están programadas en este encuentro. Muchísimas gracias.